En la siguiente presentación de Historia del Arte y la Cultura para la formación básica, vamos a desarrollar dos nuevos temas que son el realismo y el art and craft. Entonces, iniciamos la presentación con el realismo y algunas de las características de lo que fue el contexto social, histórico y cultural. Entonces, como primera característica, vamos a decir que la reivindicación romántica de renovación artística mediante el respeto a la realidad va a conducir a una nueva visión de la naturaleza, que lo que eso va a implicar, esta nueva visión de la naturaleza, es el rechazo de las formas del pasado y el redescubrimiento del mundo viviente. Por tanto, esta nueva actitud realista va a surgir como reacción al abuso idealista del romanticismo. Recordemos que de la misma manera que el romanticismo se había opuesto a la rigidez conceptual y formal del clasicismo. Entonces, este nuevo concepto, como había sido el romántico, va a tener unas fuertes relaciones pictórico-literarias y que una vez más podemos decir que pintura y literatura van a marchar, podemos decir, unidas hacia un nuevo concepto estético, pero aquí va a surgir otra cuestión, que es que van a darse en un contexto, en un marco de tinte cientificista y va a estar cargado, sí, de contenidos sociales, teniendo como única fuente de inspiración la observación de la naturaleza y que el objetivo de los artistas va a ser la copia fiel de la realidad. Por lo dicho, vamos a decir que el antiacademicismo y el antirromanticismo se van a hacer presente. Por otro lado, el arte surge, como decíamos, como reflejo de un tipo de sociedad y que va a cambiar mirando hacia la vida moderna. Esto va a ser posible también por los progresos de la ciencia y la industria capitalista, que va a ir arrinconando esos ideales románticos y va a imponer la razón a la sensibilidad, esa sensibilidad romántica de la que habíamos hablado en la clase anterior, así como se va a ir produciendo una violenta reacción antirreligiosa que relega lo católico del sueño medieval romántico. Se va a reivindicar la función social del arte y ya no va a mirar hacia el pasado, sino más bien que va a mirar hacia el presente. Respecto a Francia, vamos a decir que a mediados del siglo XIX, en el marco de este contexto histórico, ya estaba convertida en el foco creador y difusor de la cultura europea, y esta vez va a ser nuevamente el motor de arranque de este nuevo concepto estético, en lo que también va a tener un papel importante los sucesos o los hechos históricos de ese momento, que por un lado vamos a nombrar a la Revolución de 1848 y a la Segunda República en Francia. Pero también tenemos que tener en cuenta que por ese entonces Marx publicaba el manifiesto comunista. Pero luego, con el Segundo Imperio, se va a rechazar oficialmente este tipo de pintura, cuya estética va a ir impregnando la mentalidad de las clases burguesas, produciendo un realismo de corte burgués, algo edulcorado y muy del gusto de las ideas conservadoras. Y por otro lado, y como última característica, y también muy importante, vamos a decir que por ese entonces surge la fotografía. Vamos a nombrar
algunas características generales de la pintura realista. Entonces, anteriormente decíamos que en las décadas centrales del siglo XIX, el romanticismo y esa idealización que se había hecho por la historia, por la sociedad y sobre todo por la naturaleza, tuvo un tratamiento que era un motivo de evasión, pero eso va a dejar paso o va a dar paso a una corriente que se va a interesar por la realidad. ¿Qué pasa? Ese realismo va a surgir después de la Revolución Francesa de 1848. ¿Por qué es que se va a dar esto? Digamos, el desencanto por los fracasos revolucionarios hace que el arte abandone los temas vinculados a los temas políticos y se concentre más en los temas o en las cuestiones sociales. También la industrialización determinó la desaparición del artesanado y la formación de una numerosa población obrera que se va a ir acumulando en los centros urbanos. Con ello, las condiciones de vida económica y social sufren una alteración muy profunda que se va a reflejar en las ideologías. Los artistas van a tomar conciencia de los terribles problemas sociales, como fueron el trabajo de niños y de mujeres, los horarios excesivos, las viviendas insalubres y se van a considerar y ellos van a considerar que deben denunciarse esas lacras. Por eso es que esta pintura realista surge como una denuncia política y social. En este mismo contexto, mientras Augusto Comte elaboraba la filosofía del positivismo, quien estimaba que la única fuente de conocimiento es la observación y la experiencia, tenían lugar una serie de descubrimientos científicos que fomentaron la formulación de una doctrina optimista que fue la del progreso social. Entonces, en vez de soñar con la mejoría de la vida, hay que especular partiendo de la realidad. Por eso el hombre es representado en sus tareas normales y el tema de la fatiga se convierte en un motivo de inspiración para los artistas. Por eso en esta parte nos referimos a temas y personajes cotidianos. Quienes mejores manifestaron este cambio son los paisajistas de la escuela de Barbizon, que a través del paisaje transmitieron la conquista de la realidad. Esta escuela fue creada por Rousseau y le integraron un grupo de artistas que se propusieron construir un tipo de pintura diferente. Realizaron un estudio objetivo y directo de la naturaleza, donde plasmaban los sentimientos que ésta les despertaba. A ellos les debemos también el inicio de la práctica del pintor al aire libre, por tanto tomaban sus apuntes directamente de la naturaleza y luego ejecutaban sus obras definitivas en el estudio. Y en este marco nos referimos a los artistas independientes, libres del compromiso, frente o en oposición al artista académico o al arte oficial. Jean Millet fue uno de los artistas más representativos del realismo y fue hijo de campesinos bastante humildes, una familia bastante pobre, y fue uno, como decía recién, uno de los máximos representantes de la escuela de Barbizon. Principalmente se va a distinguir como paisajista, pero en sus paisajes no olvida nunca a los campesinos, a los humildes, cabizbajos, pesimistas y redimidos por el trabajo.
Es el mejor intérprete de la vida campesina y del hambre y también de la miseria que esta situación trae consigo. Contempló sí de cerca la situación en la que vivía, pero no la enunció en sus pinturas, sino que la representó tal y como era, plasmándolo de una manera realista. Algunas de sus obras más características son las que vemos en la diapositiva actual, como La costurera y La joven costurera. Otra de las obras más significativas de este artista son Las espigadoras, tal vez la más conocida, y esta última muestra así el trabajo rural, pero haciendo un fiel hincapié en lo social. Por lo que vemos, son 3 campesinas que están ataviadas con la vestimenta típica normanda, que recogen inclinadas los restos de la cosecha, que sería la parte más dura de este trabajo y el menos reconocido entre las tareas rurales. Las posturas de las mujeres reflejan la fatiga que provoca este tipo de labor. Los personajes se sitúan en primer plano, elevándolos a la categoría de héroes y la iluminación infiere dramatismo a toda la escena. Ahora empezamos a ver a otro de los grandes representantes del realismo, que fue Honor Dumier. Entonces, si Millet se muestra conformista con la realidad que le toca vivir, en su lugar Honor Dumier se muestra más bien crítico y satírico. Se fija en la sociedad y en determinados grupos sociales, poniéndose al lado o del lado de los desfavorecidos. Algunos de sus temas evocan el mundo de la marginación, como Los presos y los mendigos, que son 2 obras muy conocidas de él. Y en el vagón de tercera clase, que es la imagen que podemos ver en la diapositiva actual, reivindica la dura vida de las clases populares en las grandes ciudades. La sutileza que despierta en los personajes o de los personajes en el espectador contrasta con la sofisticación industrial del tren. Otra de las obras que es En el baño de las muchachas. Acá los personajes son mujeres que se bañan en el Sena, en plena ciudad, y es una imagen, podemos decir, un tanto patética, ya que aparece una chica que se moja los pies, acompañada de una serie de personajes amorfos, casi sin facciones ni rasgos, que representan trabajadoras. Las vidas de estas personas lo que intenta representar es que se limitan al trabajo, al esfuerzo, y que ese esfuerzo las deforma y además les roba la identidad. Por otro lado, también fue un gran difusor de la caricatura, mediante la que hacía críticas mordaces a la sociedad y al gobierno de Luis Felipe de Orleans, lo que le costaría la cárcel a este artista. La primer técnica que va a conocer Honor Dumier va a ser la técnica de la litografía, a partir de la cual va a emprender su camino como dibujante y como litógrafo. A partir de eso, entonces, va a ejercer o va a participar de distintas publicaciones con el editor Filipón. Bueno, en estas publicaciones, la caricatura, en las que va a tener una amplia dedicación, un amplio desarrollo de sus producciones, de sus imágenes. Más que nada, las iniciativas van a ser un tanto mordaces y agresivas caricaturas que fustigaron sin piedad al mundo político, religioso y financiero de la época de Luis Felipe y de Napoleón III.
y como decíamos anteriormente, por estas razones, va a tener que visitar en distintas ocasiones los tribunales e incluso estuvo en la cárcel. Una de las obras que podemos ver en la diapositiva actual, que son los bebedores o las 4 edades, es un grabado de Dumier en el que representa 4 personas de diferentes edades, que son la primera infancia, la juventud, la madurez y la vejez. Entonces, en esta imagen, cada una de estas personas beben con ansia de enormes vasos alrededor de una mesa que tiene una gran jarra en el centro. En sí, el cuadro supone una sátira o una denuncia contra el alcoholismo, en el sentimiento de que el vicio puede acompañar a la persona desde las edades más tempranas, ¿sí? Desde la infancia hasta edades mayores, hasta la vejez, o que puede arrastrarla en cualquier edad de su vida. A partir de 1848, el artista Honor Dumier va a empezar a cultivar lo que es la pintura al óleo, una ocupación plástica que va a nacer como producto secundaria o secundario de aquella actividad, y que en los años siguientes se va a ir incrementando a medida que el artista va a ir perdiendo vista para el dibujo, lo que le va a impedir o inhabilitar para realizar las litografías. En la obra que vemos, El levantamiento, podemos observar el fuerte grito de un joven que sobresale de una masa de un grupo de personas y que claramente lo que están reclamando es la tan ansiada justicia social. La camisa blanca que lleva esta persona le sirve para funcionar como un luminoso contraste, lo que hace resaltar o lo hace resaltar sobre el resto de sus compañeros, que abigarrados, sirviendo de tenebroso telón de fondo, siguen el reivindicativo puño alzado del líder del levantamiento. En resumen, lo que es la obra de Honor Dumier trata sobre temas de las gentes sencillas del pueblo, generalmente con una concepción del claroscuro y densos y transparentes empastes que evocan a la pintura de Rembrandt, pero que nos hacen también pensar en Goya, en su deseada vulgaridad temática y en sus vigorosos y un tanto siniestros contrastes lumínicos. Claramente, estas obras son realizadas con total libertad. Obras que son de una modernidad que llega hasta nuestros días, no solo por la técnica de pincelada viva y vibrante, densa materia y contraste de luces y sombras, sino también por la libertad con la que fueron concebidas. Ahora vemos obras de otro artista, quizás uno de los máximos o el máximo representante del realismo francés, que fue Gustave Courbet, un artista que va a desarrollar un estilo naturalista y va a representar tanto escenas de la vida cotidiana como retratos, desnudos o paisajes. En cuanto a lo que es su vida, Courbet participó de la Revolución de 1848, aunque no intervino en los hechos sangrientos. A partir del año siguiente, en 1849, se vuelve realista, por lo que va a rechazar la idealización del arte y la belleza arquetípica. Se va a negar también a la creación de un universo ideal al margen de la vida y va a estar a favor de la representación directa del entorno, de la plasmación naturalista, antiacadémica y anticlásica. Vemos una de sus obras más importantes, que es El entierro
en Ornans, que es un cuadro considerado muy escandaloso por la crítica, ya que representa un tema vulgar. Digamos, el tema es un acontecimiento religioso, donde se hace un entierro en la localidad de Ornans. Ninguno de los asistentes, de las personas que están en ese cuadro, reza o refleja su dolor, sino que nos encontramos en unas expresiones frías y congeladas. Muy pocos de estos personajes prestan atención al ataúd, a la tumba o al cura que está oficiando el entierro. Entonces, por tanto, alude al papel de la iglesia y refleja también las tensiones internas de esta sociedad en la que se estaba viviendo. Lo que aglutina a estas personas es por su pertenencia a un grupo social y no la devoción religiosa. Por tanto, la pintura nos muestra un acontecimiento social carente de un sentido más profundo. Otra de las obras más importantes es Buenos días, señor Courbet, o El encuentro, y es un cuadro donde se ve a una persona importante junto a su criado, una persona con poder adquisitivo, que salieron en camino para recibir al pintor, y este artista, como lo vemos en el cuadro, viste como un excursionista empuñando un grueso y alto bastón, y en la espalda lleva su caja de pinturas. El escenario es totalmente natural y verosímil por lo que vemos. La obra es más que nada una metáfora sobre el propio artista. Como Courbet no era aceptado por la crítica ni por el público, no había encontrado su lugar, por lo que tiene que vagar. Al igual que Millet, Courbet también pintó escenas en las que aparece la mujer campesina, pero sobre todo cultivó el desnudo femenino con gran libertad. Y una de sus obras más importantes de los desnudos femeninos es La siesta del año 1866. Entonces, en general escoge sus temas de la realidad cotidiana, donde refleja el trabajo y el trabajador como un nuevo héroe, la vida al aire libre, la ciudad con sus calles, cafés y bailes, la mujer y la muerte. Y él creía que el arte podría subsanar las contradicciones sociales. Entonces, por eso su pintura suscitó enormes polémicas por la elección de temas vulgares. Y volvemos nuevamente a La siesta, que es una obra tratada con gran naturalismo y llena de sensualidad. En ella Courbet se recrea por igual en los cuerpos que en los detalles secundarios. En la época en que fue realizada la obra, fue vista como una alusión a la pornografía y a la homosexualidad. Respecto a su técnica, se caracteriza por una paleta limitada, aunque vigorosa, y las composiciones son más bien sencillas, donde utiliza gruesos trazos de pintura, que son sí muy empastadas y que a menudo aplicaba también con espátula, sobre todo en los paisajes y las marinas, y sus figuras poseen un modelado sólido y severo. El plenairismo es la pintura que que realizan los artistas al aire libre con el fin o con el objetivo de captar un paisaje y su atmósfera de forma lo más cercana posible a la realidad. Y una de las primeras personas o de los artistas que podemos decir que se abre a un plenairismo decidido con un realismo tocado de poesía es Camille Corot. Corot fue uno de los creadores del paisajismo moderno y además fue quien, tras admirar los paisajes de Poussin y Claudio de Lorena,
Comienza a pintar tempranamente del natural en sus visitas a Normandía, que luego también lo va a seguir haciendo en Italia, y empieza a descubrir la luz y el color meridional. El colorido luminoso, la frescura de visión y la armonía caracterizan obras destacadas como el Puente de Narni, que es la obra que podemos ver en la diapositiva actual, eh, que podemos decir que esta obra parece predecir el impresionismo con un estilo directo y sencillo, equilibrado y sereno, un estilo que expresa la máxima grandeza con un mínimo de simplicidad que se diría encierra la evolución del paisaje moderno. Otra de las obras de Corot, de vistas naturales y de estudio de la naturaleza, es El Puente de Mantes, la obra que vemos en la diapositiva actual. Tengamos en cuenta que a la vez que Corot está desarrollando sus análisis, sus estudios en la pintura, un grupo de pintores paisajistas instalados en la localidad de Barbizón se dedican a pintar del natural al aire libre, configurando lo que ha sido denominado la ya nombrada Escuela de Barbizón. Esto lo nombro para que tengamos en cuenta que si Corot se encuentra en la línea italianizante, estos pintores van a seguir la tradición holandesa, gustando de la naturaleza sencilla y con preocupaciones lumínicas y atmosféricas que preparan el camino hacia el impresionismo. Como decíamos anteriormente, los artistas de la escuela de Barbizón son los creadores del paisaje íntimo, partiendo de una visión directa del natural, atraídos por el encanto de un simple trozo de naturaleza, al que saben dotar de un alma, aportando una tonalidad sombría que desarrollan por medio de un limitado número de degradaciones de los colores. Nos referimos ahora al surgimiento de la fotografía, particularmente a los inventores de la fotografía. La fotografía y la comunicación gráfica han estado siempre bastante en un vínculo estrecho, relacionadas a partir de los primeros experimentos para captar las imágenes de la naturaleza con una cámara. El francés Joseph Niepce fue el primero que obtuvo una imagen fotográfica y además fue quien comenzó a investigar la manera de transformar automáticamente los dibujos en las planchas de impresión. Como litógrafo de imágenes religiosas populares, Niepce buscaba una forma de preparar las planchas sin tener que dibujarlas. Así es como en 1822 descubrió una lámina de peltre con un asfalto fotosensible llamado betún de Judea, que se endurece cuando se expone a la luz. Entonces luego, usando la luz del sol, imprimió en el peltre por contacto un dibujo que se había engrasado para hacerlo transparente. Niepce lavó la plancha de peltre con aceite de lavanda para poder retirar las partes que no se habían endurecido con la luz y después la grabó con ácido para obtener una copia purilada del original. A este invento lo llamó grabado solar. En 1826 lo que va a hacer es ampliar este descubrimiento colocando una de las planchas de peltre en la parte posterior de su cámara oscura y la va a orientar hacia el exterior de la ventana. Esto lo que permitió fue tomar una imagen directamente del natural y como resultado se obtuvo la primera fotografía que se conserva, que es una plancha de peltre que Niepce mantuvo expuesta todo el día, que es la imagen que vemos en la diapositiva actual.
Entonces, cuando la extrajo de la cámara oscura, la lavó con aceite de lavanda y apareció una imagen borrosa de los edificios iluminados por el sol delante de la ventana de su taller. Una de las personas con las que Niepce tuvo en contacto fue con Louis-Jacques Daguerre. Daguerre, por su parte, también había estado llevando a cabo una investigación similar y Niepce congenió con él y compartieron ideas hasta que Niepce murió en 1833. Sin embargo, Daguerre siguió haciendo pruebas y el 7 de enero de 1839 su proceso fue perfeccionado, fue presentado a la Academia Francesa de Ciencias, cuyos miembros se maravillaron de la claridad y minucioso detallismo de sus daguerrotipos y también por la increíble precisión de las imágenes. La imagen que vemos, Boulevard de París, de Daguerre, es una fotografía del año 1839 y en este daguerrotipo primitivo no se registraron los vehículos ni las personas porque la lenta exposición solo permitía registrar los objetos estáticos. En la esquina inferior izquierda de la calle, un hombre se ha detenido para que le ilustren los zapatos. Él y el limpiabotas son las primeras personas que han sido fotografiadas. Iniciamos entonces la segunda etapa de esta presentación con el Art and Craft. Vamos a considerar primero que durante los años del siglo XIX, lo que fue la calidad del diseño de libros y la producción de los mismos fue víctima de la revolución industrial. Decimos esto en cuanto a que hubo una decadencia en el diseño de libros, por tanto fue muy notoria y continuó así hasta finales de siglo, cuando se produjo un renacimiento. Este renacer lo que trató fue que los libros fueran considerados como objetos artísticos de edición limitada y luego también influyó en lo que fue la producción comercial que se debió en gran parte al movimiento Art and Craft. Este movimiento de artes y oficios estuvo fielmente ligado al diseño y a las artes decorativas. Nació en Inglaterra, en Gran Bretaña, alrededor del año 1880 y se desarrolló hasta la Primera Guerra Mundial. Luego también se va a extender rápidamente por lo que fue o por lo que es América y Europa hasta llegar a Japón. Su máximo ideólogo fue el artista y escritor William Morris y se tomó su nombre de la Art and Craft Exhibition Society, que fue fundada en el año 1887. Este movimiento surgió como reacción contra la confusión social, moral y artística de la ya nombrada Revolución Industrial. Fue un movimiento nacido desde los ideales, la preocupación por los efectos de la industrialización en el diseño, el saber y la vida cotidiana. También abogaba por una reactivación de la artesanía tradicional, un retorno a una forma de vida más simple y una mejora en el diseño de objetos domésticos ordinarios. El Art and Craft se trata entonces de un movimiento estético reformista que tuvo gran influencia sobre la arquitectura, las artes decorativas, las artesanías británicas y norteamericanas e incluso influyó en el diseño de jardines. Fue nacido de pensadores y profesionales, como ya nombramos, en Gran Bretaña, que tenían una clara intencionalidad moral, ya que suponía una posibilidad de reacción a la industrialización. Insistimos, sí, con
cuestión que nombramos anteriormente, y las formas de vida modernas que habían sustituido el trabajo manual por el trabajo mecanizado. Entonces, también tras ello había una utopía social ejemplificada en el deseo manifiesto de volver atrás para regenerar al hombre mediante la artesanía. Entonces, lo que se buscaba era respetar y cuidar los materiales y la forma en que se utilizaban. Se trataba, por tanto, de mostrar cómo se construyeron las cosas de modo que parecían diferentes de lo que eran en realidad. Uno de los corolarios fundamentales de este enfoque en el medio ambiente era una nueva preocupación por lo doméstico y lo cotidiano. Entonces, como decíamos recién, surgieron de esta manera la necesidad de producir muebles y artículos de hogar, partiendo de diseños que eran a la vez prácticos y estéticamente agradables. Si en algo se va a destacar la arquitectura del Art and Craft, es en la arquitectura doméstica, y tal vez el ejemplo más claro que podamos encontrar es la construcción de la Casa Roja, que está situada en Londres y fue construida en 1859 por el arquitecto Philip Webb, y fue un encargo que hizo William Morris y su esposa como vivienda para ellos y su familia. En sí, lo que es la construcción se destaca por su historia y arquitectura, con una fachada construida con el material que le va a dar nombre, que es el ladrillo rojo. En 1861, a raíz de esta construcción, Morris va a organizar también una asociación de artistas prerrafaelitas para crear un taller que diseñara y realizara por encargo cualquier tipo de trabajo artístico, que podían ser murales, vidrieras, muebles, bordados, trabajos en metal, madera tallada. Y entre unos de los artistas que más se va a destacar fue Dante Gabriel Rossetti, uno de los artistas más reconocidos de este movimiento prerrafaelista. Volviendo a la Casa Roja, fue el primer proyecto arquitectónico construido bajo el estandarte de la Escuela Artística del movimiento Art and Craft. Uno de los aspectos que más preocupaba al arquitecto Webb y a William Morris era la funcionalidad de los espacios del interior, ya que uno de los objetivos era tener una comodidad y libertad de movimiento dentro de la vivienda. Entonces, para ello lo que hicieron fue distribuir las habitaciones, en lugar de tener la forma habitual, que era rectangular, la casa debía tener un plano de forma de L como consecuencia de una planificación funcional del interior de este espacio. Entonces, lo que es como resultado el interior de esta casa nos hace pensar en que fue realizada como un palacio de las artes. Todo fue construido, pensado desde la admiración de los métodos constructivos medievales. De hecho, el mobiliario fue fabricado en su mayoría a mano por los mismos artesanos que eran parte de este movimiento. Se trata entonces de piezas únicas que se encuentran construidas en una sola pieza. Además, dentro de la casa se pueden observar o se pueden encontrar distintas obras de artes que incluyen pinturas, murales, esculturas, algunos elementos textiles de la época también.
Lo que es el exterior, la fachada, que también caracteriza mucho a la construcción, bueno, vemos que tiene techos o el techo con tejas, y también es importante el jardín como una parte fundamental de la casa. Luego de haber equipado su casa, William Morris descubrió lo malo o lo que él consideraba que era malo del diseño victoriano de productos y muebles. A raíz de haber diseñado y supervisado la ejecución de sus muebles, vidrieras y tapices para la Casa Roja, va a reunirse con 6 amigos para establecer una empresa de arte y decoración que se llamó Morris, Marshall, Faulkner and Company. Entonces, esta empresa reunió artesanos y a medida que iba creciendo, que fue bastante rápido el crecimiento, incluyeron también a fabricantes de muebles y ebanistas. Como un ejemplo de estas construcciones, vemos el diseño de este mueble o de este armario de 1861 que fue realizado para la empresa. Este armario está decorado con pinturas de artistas prerrafaelistas como Ford Brown, Edward Burne-Jones y Dante Gabriel Rossetti. Y lo que están representando en las pinturas es la luna de miel del rey italiano del siglo XV, René d'Anjou. Podemos ver también cómo la estructura y las tallas ornamentales aluden al diseño de la época medieval. William Morris fue un gran diseñador de motivos en 2 dimensiones, por lo que realizó la creación de un pattern, que podríamos decir que es algo así como un modelo o un patrón, y que fue la base del diseñador donde pudo demostrar su genio. Estaba especialmente dotado para el dibujo, que supo aplicar con experiencia a los textiles y a los papeles pintados. No solo diseñó una brillante serie de patterns para una gama de tejidos, desde la seda, el terciopelo, hasta el linóleo y papeles de pared, sino también para vitrales, bordados y tapices. Lo que es el diseño textil incluye los bordados, el algodón estampado, las telas tejidas, los tapices, alfombras, que fueron cuestiones que fascinaron a Morris, y vemos unos de los ejemplos en la diapositiva actual, donde el diseñador vio en el tapiz, vio que en este tipo de producción había una de las grandes artes medievales con sus ricos colores, su fuerte contraste de tono, su uso de la silueta como base del diseño y sus abundantes y claros detalles. Aunque condenó el diseño renacentista realista como totalmente inadecuado para el tapiz. Cuando diseñó la imagen que vemos a la izquierda en Snakehead, que fue en el año 1877, las sedas indias estaban de moda y se importaban de la India británica. Si bien el esquema de color sugería tierras lejanas, su patrón, su pattern, muestra una de las flores favoritas de Morris, la fritillari, una flor silvestre de las familias de las liláceas, que recordaba también que crecían en los prados cercanos de Oxford. En las diapositivas actuales podemos observar el estudio detallado de la botánica y su fluidez para el dibujo, sus motivos esbeltos y elegantes que se tejían arabescos decorativos de formas naturales.
William Morris lo que quería era que sus patrones fueran visibles como símbolos de la naturaleza, forrando las paredes de las casas con adornos que nos recuerdan la casa exterior de la tierra, el amor inocente de los animales o el hombre que pasa sus días entre el trabajo y el descanso. No le gustaban las flores tratadas rígidamente, entonces, y por lo que vemos, sus diseños fueron mucho más naturalistas de los que estaban de moda en ese momento. En la imagen de la derecha vemos un diseño en el que creó este patrón después de ver a los pájaros robar fresas de su huerto. El perfil aplanado de los pájaros, así como la estilización de las formas de las plantas, resaltan la apreciación y adaptación de Morris de los... Vemos la obra El sueño del día de Dante Gabriel Rossetti, donde la figura que vemos o la modelo de esta pintura es Jane Morris, la esposa de William Morris, que a menudo posaba para este artista. Lo que vemos en esta pintura particularmente es el momento en que realizó esta pintura y que Rossetti estaba involucrado en un amorío, podemos decir, ilícito con la modelo, con Jane. El pintor muestra a la modelo sentada sobre las ramas de un árbol de sicomoro y con una puntilla de madreselva. Esta planta enredadera y perfumada simbolizó el enlace de amor por la época, ¿sí? Por la era victoriana, y Rossetti posiblemente haya incluido esto como una sutil referencia de la relación entre el artista y la modelo. Además, podemos decir que Rossetti fue un poeta y el título lo relaciona con el poema del mismo nombre. Vemos una producción realizada por William Morris, que es The Story of the Glittering Plane, donde el creador del texto es William Morris y está acompañado por ilustraciones de Walter Crane. En él cuenta la historia de un joven que buscaba a su prometida secuestrada y su búsqueda lo lleva primero a la isla de Ransom y luego a la llanura brillante, una tierra utópica de juventud eterna, donde tiene que atravesar una red de mentiras y engaños para encontrar a la muchacha y regresar a la casa. Lo importante de esta imagen es que esta novela presenta un mundo diferente de las fantasías históricas y aquí Morris inventa por primera vez en la literatura moderna un mundo completamente nuevo con elementos sobrenaturales abriendo el camino a la fantasía moderna. La novela es rica en simbolismos y significados más allá de su historia. También está escrita en lenguaje y estilos únicos del mismo diseñador William Morris. Aquí también mezcla arquetipos míticos clásicos con su experiencia personal de Islandia y una crítica de ideas utópicas para crear una historia única que sigue siendo un hito de la fantasía moderna. Y llegamos a la última de las imágenes de esta presentación, donde vemos una producción también de William Morris, que estuvo inspirado por las prensas manuales del siglo XV, y a partir de ello estableció la Kelmscott Press para publicar libros de su propio diseño y revivir la calidad lograda por los pioneros de la impresión. La imagen que vemos de The Works of Geoffrey Chaucer
representa a la empresa más ambiciosa de Morris como impresor y diseñador, así como su canto de cisne. La empresa de 4 años se completó solo unos meses antes de su muerte. El mismo diseñador supervisó cada detalle de la producción, incluida la elección de la tinta y el papel, el diseño del tipo y el uso de los adornos e ilustraciones. Quien hizo las ilustraciones fue el célebre pintor Edward Burne-Jones, que realizó las magníficas ilustraciones en xilografía de página completa. Los costosos y hermosos libros de esta empresa fueron diseñados para ser leídos lentamente, para ser saboreados y atesorados de una manera que conformara un vínculo duradero entre el lector, el texto y el autor. A pesar de toda su riqueza decorativa, los libros mantienen una calidad y sencillez que los hacen fáciles de leer y un deleite también para la vista. Como culminación de la obra de arte, que fue la vida de Morris, Kelmos Chaucer encarna el intento del impresor de restaurar la conexión entre artista, arte y sociedad. Y este libro es, hasta el día de hoy, considerado como uno de los libros impresos más bellos que existen. Así que aquí terminamos esta presentación de Art and Craft y en el total de lo que vimos, que fue el realismo y este último movimiento que nombré.